El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo el gusto de presentarles a una mujer excepcional. Ella es Jessica Chicurel, licenciada en Educación y pues ha recibido con mucho agrado la invitación que le hemos hecho para que nos comparta algo de su vida, la mayor riqueza de su vida, que es pues todo ese desarrollo espiritual que ha tenido junto con su carrera profesional y familiar, y pues su matrimonio y el rol como mujer ayuda idónea del varón. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Pues yo quisiera empezar que nos cuentes tu familia de origen, que cuántos son, si eran muy religiosos. Te voy a platicar. Vengo de una familia en donde de inicio era religiosa, pero como que separadamente. Una parte de la familia se hizo religiosa, la parte que a mí me tocó mi mamá, mi papá, y como que nos hicimos de la familia de mi papá, y ya. Sí. O sea, tu mamá aceptó sumarse más y seguir más al lado de su marido que al revés, ¿no? Exactamente. Entonces la posó esa parte de mi familia no es religiosa y nosotros nos tocó vivir esa experiencia. Cuando un judío habla de religiosos y no religiosos, sí, ¿a qué se refiere exactamente? Digamos que la parte de la gente religiosa se identifica con los preceptos de la Biblia tal cual, apegados a las normas, a las reglas, a la convivencia, a un sinfín como de preceptos que hay que cuidar en el día a día, hora a hora, todo el tiempo, constantemente. Pero los que van también a la sinagoga, los que hacen el Shabbat, ¿qué podemos decir de ellos? Que son hay gente más tradicionalista, que como que escoge ciertas partes y otras no, más por comodidad a lo mejor, o porque es una manera también de vivir el judaísmo, ¿no? Y hay gente que a lo mejor ni siquiera a eso llega. Hay muchos niveles de observancia de la Biblia. Nosotros estamos en uno no, casi nada observante, un poquito más tradicionalista. La escuela donde asistí era tradicionalista, teníamos como que hay como que siempre una cultura que te lleva a ser perteneciente a la comunidad judía, y eso es innegable. Eso, aunque no observe Shabbat, aunque no vayas al templo, eso lo tenemos a lo mejor muchísimos de los judíos que vivimos en México, que asistimos a estos colegios y que tenemos esa educación, pero es muy limitada en cuanto a observancia de los preceptos de la Biblia. Y en el caso de tu mamá, ¿cómo se encontró con tu papá cuando suman sus vidas, cuando unen sus vidas y ella lo sigue a él? ¿Se encontró con una familia más religiosa que la suya? Con una familia mucho menos religiosa que la suya. Menos religiosa que la suya. Sí. Y entonces, obviamente ese fue el camino que seguimos, ese fue durante muchísimo tiempo como que la base de la familia, algo muy poco, digamos, tradicionalista. ¿Cuántos son ustedes hermanos? Somos tres, una hermana más grande, un hermano más chico, yo la del medio. ¿Tú la del medio? Sí, yo habrá sido un poco caótica tu Exacto. adolescencia. Adivinaste. Sí. Suele pasar, ¿no? Que el del medio siempre es como que está desajustado, no es ni el grande, ni el chiquito, entonces suele pasar así. Sí, como que abrirte paso para llegar al corazón de papá y mamá es toda una odisea, ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, finalmente tú de alguna manera habrás vivido experiencias que te fueron encaminando a ser más religiosa. ¿Tus hermanos son religiosos? No, mis hermanos no son religiosos y justamente fue esa parte, ¿no? No sé si tenga que ver con que soy la del medio y las dificultades que eso mismo provoca. Podría ser una justificación, pero más allá de eso fue como un despertar. Estuve en la escuela, fui a la universidad, a la Iberoamericana a estudiar. Licenciada en Educación. Ahí licenciada en Psicología, pero no la terminé. Porque justo en ese inter se presenta la oportunidad de ir un viaje a Israel, un viaje espiritual. ¿A un kibutz? No, un kibutz es diferente, es un viaje como que el kibutz te enseña la parte social de Israel, este viaje era como la parte más espiritual de Israel, con un rabino espectacular, inteligentísimo, brillante, una guía espiritual realmente que causó en mí y en mi familia hasta hoy en día un impacto muy positivo. ¿Fueron todos los de tu familia ese viaje? No, nada más yo. ¿Solo tú? Era un viaje como de gente universitaria. Muy bien. Solamente ese público podía asistir. Había una super promoción, aproveché porque tenía amigos estando allá en Israel, entonces dije, voy un rato, 2 meses, a ver qué pasa. Y sí fue un viaje que
cuando regresé siendo otra persona. ¿Qué elementos espirituales o preceptos de la Biblia llegaron a tu corazón de tal suerte que quedaron tatuados y tú decidiste vivir una conversión? Mira, más que los preceptos, fue como los ejemplos que alcancé a ver ahí. Los rabinos, la gente, sus esposas, las familias que vi. Era un ambiente real al 100%, eran auténticos y con muchísimos valores. No podía yo creer niños tan chicos con tanta madurez de vida, que podías tú sentarte con un niño de 10 años y tú teniendo a lo mejor 19, y son niños que te pueden hablar de cualquier tema, con una sabiduría de vida real, con una apreciación acerca del mundo material distinta a la que yo había vivido, ¿no? Ellos con muy poco tienen todo, y lo poco que tienen es mucho, y uno tiene todo y no es nada. Empezando desde ahí, desde ese tipo de valores, hasta el nivel en cómo los esposos trataban a sus esposas. Tú veías en una mesa, nosotros que cuidamos Shabbat, que son los viernes y sábado, acaba el sábado, entonces tú ves una mesa de Shabbat y ves la convivencia que uno no tiene, porque está uno en el trajín de la vida y los medios electrónicos, y nunca te desconectas para estar con tu familia, y ahí tú veías eso con lo que uno aspira y que cree que no existe, y sí existe. Eso fue lo que me acercó, más que los preceptos, eso llegó después. ¡Qué maravilla! Descubres algo que sí existe y que tú creías que no existía, por más que lo anhelaras. Exactamente. Y hasta que lo ves dices, esto es lo que yo quería. Exactamente. Es una vida real apegada a valores, porque uno pensaría que son valores extraordinarios, exclusivos de la comunidad judía, y son valores universales, llevados al nivel en donde se pueden aplicar en la vida diaria. O sea, a lo mejor yo, desgraciadamente, no puedo irme con Greenpeace a rescatar una ballena, aunque quisiera, pero sí puedo ir y salir a ayudar a un pobre. Eso sí está en mi realidad, y los preceptos de la Biblia te obligan a tener esa responsabilidad moral con el ser humano en general que está al lado de ti. No tienes que ir a Greenpeace para hacer una buena obra, y si lo haces está espectacular, pero si no lo puedes hacer por X o Y razón, tienes un sinfín de oportunidades para ser una mejor persona y hacer un cambio en el mundo, y de eso se trata. Claro. Ahora, en estas familias judías muy religiosas que conociste en ese viaje espiritual a Israel, ¿qué viste en la relación de rabino y esposa-rabino? Mira, mis padres son divorciados, entonces... ¿Desde qué edad? ¿Cuando tú tenías qué edad? Muy chica, a lo mejor 5 o 6 años más o menos. Y entonces el vivir como que el conflicto de dos personas que no se pueden entender, y no quiero decir que por no tener los preceptos religiosos no pudieron resolver de una mejor manera, seguramente eso es más personal, pero al llegar ahí y ver esas relaciones de tanto respeto y de tanta cordialidad y de tanto apoyo mutuo, te abre una perspectiva que sí te cambia la vida. Son los valores que se proponen para hoy en día, trabajo en equipo, porque la mujer ya trabaja también en la calle, solidaridad entre ambos y una conexión muy especial en los ritmos psicobiológicos de cada uno que se viven durante todos los días del año, ¿no? Exactamente. Y dando prioridad a lo prioritario, como pareja, ¿no? O sea, no los ves sentados hablando de a ver en qué viaje van a gastar o qué bolsa se va a comprar. Los ves sentados hablando de qué pueden hacer para impactar en el mundo, qué cambio positivo se les ocurre. Lo ves como lo implementan en sus hijos, a ver quién de ellos, o sea, el que conteste qué obra buena hizo en esta semana se va a ganar todo. Entonces es todo el tiempo una motivación para ser una mejor persona y para ser un mejor esposo y una mejor esposa. No ves como que uno le enseña en el cuento de la princesa, ¿no? Que vengan a rescatarme y a darme y a ponerme y a quitarme y a vestirme. Eso no es, como que es todo un cambio de perspectiva en donde tú tienes que ser para dar, no el otro. Y como ambas personas están en ese canal, entonces te das cuenta que es una relación positiva, muy propositiva. Para y muy fecunda, una relación fecunda que está pensando todo el tiempo en la comunidad, como ellos como pareja, como un ser vivo del amor, ellos dos como pareja se convierten en un yo que va a dar mucho a los demás, ¿no? Exactamente. Ahora, ese día nació en ti ese deseo de convertirte, dedicarte más a Dios, a tu comunidad y formarte para ser esposa de rabino. ¿Surgió como una vocación muy íntima de yo quiero casarme con un hombre como esos? Sí, no sabía si iba a ser esposa de un rabino, pero indudablemente dije, esta es la vida que quiero para mí. Quiero un esposo que me respete y que entienda que lo prioritario es crecer como persona antes de buscar en que la otra persona le dé. Y entonces, igual es el mismo ejercicio que yo hice conmigo, ¿no? Antes de ir a buscar con quién casarme, tengo que construirme como persona para yo poder ofrecer a esa otra persona algo real. Y así mutuamente. Nunca pensé que me iba a casar con un rabino, cosa que sí pasó, pero porque lo veía muy lejano, ¿no? Muy, muy distante, no sabía cómo iba a pasar.
pero como que Dios tiene esos hilos ya entrelazados en el cielo, yo creo, y eso fue lo que pasó, y sí fue así. De hecho, alguna vez leí que los judíos creen y confían en esto, que es muy hermoso, que Dios desde el principio, cuando crea al hombre y a la mujer, ya sabe quién con quién, quién para quién. Sí. Y la idea es que la mujer y el hombre se preparen con un corazón abierto, dirigido hacia Dios, para que efectivamente se dé el encuentro, porque si no, estás despistada y jamás lo ves, aunque Dios te lo ponga enfrente. Exactamente. Dicen que antes de nacer, no sé si 40 días antes de nacer, Dios ya predestina con quién te vas a casar. Yo te puedo decir que durante toda mi vida, hasta que me hice más observante de los preceptos, nunca me imaginé ni ser religiosa ni casarme con un rabino, pero te digo que eso es algo, a veces uno piensa que tiene en sus manos su destino, sí hay una parte importante que tenemos en las manos, sí hay que trabajar, pero Dios ya tiene destinado muchas de las cosas que van a pasar. Tiene un plan de amor para ti. Él tiene un plan perfecto siempre, que va mucho más allá de lo que uno se imagina para su propia vida. Qué increíble, de pronto descubrir, yo quiero un hombre como ese y Dios te lo dio. Se llama Moisés. Después de este corte, conoceremos a Moisés. Perfecto. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y disfrutando de una historia de amor. Esto también es noticia, de verdad, es una noticia que se renueva todos los días. Y bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio Moisés Chicurel, esposo de Jessica. Él es rabino. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Jessica ya nos contó cómo se convirtió ella, ¿no? De ser una mujer más o menos liberal, bla, 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 por la historia familiar, etcétera. Al fin tuvo la oportunidad de hacer un viaje espiritual, entonces descubre estas familias de rabinos y sus esposas e hijos y dice, yo quiero algo así, ¿no? Yo quiero vivir eso, vivir lo real.
Así ¿no? es. Donde tienen poco y teniendo poco tienen todo, ¿no? Y se respetan y se acompañan y se ayudan y están pensando los dos en la comunidad. Eso me encantó. Matrimonios fecundos. ¿Tú cómo viviste tu conversión? ¿O ya desde chiquito eras muy religioso? Es interesante, como decía Jessica, en México la forma de vivir la tradición es muy particular. Somos familias tradicionalistas, pero eso mismo yo creo que a veces crea un vacío, porque quizá te enseñan la tradición de una forma simple, como en el violinista en el tejado al principio, que dice te vie. Pues no sé por qué lo hago, pero es tradición. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Entonces eso, en mi caso, causó un poco de... la verdad es de que yo, desde que era chiquito, pues leía mucho. Entonces, más bien, yo tuve una crítica lógica, racional del aspecto tradicionalista de la religión y me fui alejando, a pesar de que mi familia era más tradicionalista. O sea, en mi casa había Shabbat, fui a una escuela que es religiosa, entonces yo me fui alejando, al punto en que llegué a tener muchos cuestionamientos muy fuertes. Obviamente yo siempre creía en Dios como una entidad superior, suprema, pero no siempre al estilo de vida superficial que podría llegar a suscitarse. Y en mi caso fue algo muy bueno, porque esa crítica me llevó a analizar y a estudiar hasta que me empecé a dar cuenta de que había una profundidad completamente distinta. Entonces, más allá de lo social, yo empecé a acercarme a la religión judía por la historia, por los valores, por el conocimiento profundo. Entonces, dejando un poco de lado lo social. Yo fui a estudiar a Israel 6 años, estuve ahí estudiando 6 años. ¿Para rabino? Sí, en general. ¿A qué edad decidiste estudiar para rabino? Muy joven, yo me fui a un viaje para justamente cuestionar todas estas cosas. No similar a lo que sucedió con Jessica, sino yo fui directamente a una yeshiva, pero yo iba con la idea de... Preguntar. Voy a que me expliquen y a convencerme de si sí o si no, pero no voy a estar jugando entre si sí o si no. Y pues la verdad es de que muy gratamente me dio Dios la sorpresa de que el equivocado era yo. Entonces ya fue el momento en el que ya tuve la convicción y la claridad. Entonces fue así como decía Jessica. El ser rabino no es como ser distinto al resto de la gente, es simplemente tratar de hecho, me gustaría hacer este comentario. Yo no era rabino cuando ella me conoció. Hecho, a ver, cuenten esto. O sea, sí. Ya íbamos hacia Cuando se conocieron, ella sí ya era religiosa. Ella era religiosa, pero tú yo todavía también. No eras. Yo era religioso, ya llevaba 6 años de estudio en una yeshiva, que es una academia de estudios talmúdicos, y pues la idea era de que íbamos a, yo iba a seguir estudiando un tiempo, sí tenía intenciones de enseñar y dar clases, pero yo estuve vendiendo tela durante un tiempo, estuve en el negocio de la tela y todo. Es otro precepto nuestro. Yo podría decir con toda la tranquilidad del mundo de lo que yo he logrado como desarrollo espiritual, más que de mis maestros, más que de muchas cosas en la vida, he aprendido más de ella que de nadie. Entonces... ¿A qué edad se conocieron? 22 por ahí. ¿Estabas terminando tu carrera o a la mitad de la carrera? Es cuando regresé más o menos del viaje, porque me quedé mucho tiempo en Israel. ¿Cuánto tiempo? ¿Ibas por 2 meses? Iba por 2 meses, me quedé como 1 año y medio, más o menos. Y ahí es cuando nos conocimos. ¿Allá? Después que regresé. No, acá. Aquí. Y cuando tú la viste tan religiosa, tan espiritual, tan convencida de servir a la comunidad y todo esto. La realidad es de que Jessica es una persona que es altamente sensible a las necesidades de todo el mundo. Desde el principio, bueno, nuestra casa ha estado siempre abierta, tenemos invitados, yo doy mis clases, entonces vienen los alumnos, ella los recibe y ellos se maravillan de su conocimiento, de su forma de ver la vida, mis alumnas. Y entonces, la verdad es de que ha sido sin duda la más grande bendición que me ha dado Dios en la vida es Jessica y nuestros hijos. ¿Tú no hubieras podido casarte con una mujer superficial, una mujer...? De hecho, salí con alguien así y me tocó como... Una vez salí con ella y fue como que
yo andaba en un cochecito muy, muy sencillo, ¿no? Y fue una cosa como que, ese es tu coche, y dije, espérame, esto no funciona así, no puedes construir nada así. En cambio, bueno, como decía Jessica, Dios te tiene preparado lo que realmente necesitas en tu vida para poder crecer. ¿Dónde se conocieron? Nos presentó su rabino. Justo ¿Cómo con el que yo me fui al crees? viaje espiritual, él nos presentó. Sí. Y yo le dije a él, quiero a alguien, pero no tan religioso, porque no me siento lista. Me dijo, no te preocupes, ya tengo a alguien perfecto para ti. Y cuando llegó Moy era mucho más religioso que yo. Yo ya había tenido un proceso interesante y ya bastante avanzado, pero nada que ver con los 6 años de Moy. Claro. Y cuando lo conocí, así dije, ay no, tan religioso, ¿qué voy a hacer? No va a querer salir conmigo o esto no. Y bueno, no, en la primera cita te puedo decir que justo lo que buscaba es lo que encontré. Yo también había tenido oportunidad de salir con muchísima gente antes y la superficialidad jamás fue lo mío. A pesar de estar tan inmersos en un mundo tan material y que a veces es difícil como desprenderte de eso porque es como que uno lo tiene pegado en sí mismo, no, yo conocí a Moy y dije, es lo que quiero para mi vida, es lo que quiero para un futuro, a una persona real que tenga prioridad donde tiene que estar, que proporcione las cosas de manera adecuada, sin como esos estira y afloja que vi en muchas relaciones, ¿no? Vacías. Sí, claro, alguien que no escatime en el amor y en el servicio al prójimo, Exacto. alguien que adore a Dios sobre todas las cosas, que lo Exacto. ame sobre todas las cosas. Exacto. Y el aprendizaje en pareja es lo mejor que puede pasar en la vida. Es decir, uno de soltero realmente puedes creer o ubicar que tienes carencias o que tienes partes de tu ser que necesitas construir. Pero realmente cuando vives en pareja y cuando estás dispuesto a entregar y a ceder y cuando también te das cuenta de que cometes errores y te das cuenta de que eso es quizá la parte más fuerte y más importante de la vida en pareja, el poder construirse mutuamente uno a través del otro, Exacto. sabiendo que el error es parte de la vida y que no es tan importante quizás si te equivocaste o no, pero sí es muy importante el lograr darte cuenta y cambiar. Entonces esa es la bendición de la vida en pareja. Claro, porque ahí se pone a prueba tu solidez y tu integridad, ¿no? Uh-huh. Se ayudan mutuamente a construirse y a que lo que predican sea verdad, porque son testigos uno del otro. Exactamente. Creo que en la vida puedes estudiar, ir a la universidad y pulirte en ese tipo de lugares donde fue muy... Como él lo dijo, hay muchas maneras de aprender, pero aprendes conceptos, pero la aplicación de los conceptos solo puedes vivir cuando estás casado en pareja, es donde realmente sacas el ser interno que tienes y donde es la única oportunidad donde hay donde pulir eso. No creo que exista otro lugar mejor acondicionado que estar casado en pareja para poder pulirte a ti mismo y ser la persona que tienes que ser en el mundo en general. Ahora, no es lo mismo ser esposa de un hombre religioso a ser esposa de un rabino. No es lo que, mismo. Sí, esto también es muy importante. ¿En qué momento decidieron juntos? Porque a lo mejor ya esta decisión la tomaron juntos, ¿no? Primero se amaron, se conocieron en un proceso hermoso de pues abrazar la fe, pero todavía no eras rabino. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento en el que le anuncias o le preguntas si está de acuerdo? ¿Le anunciaste o le preguntas? Se dio, la vida nos fue llevando hacia eso. Es decir, yo siempre di clases, un par de horas en la noche. ¿Eran de qué? De religión. Talmud, de ética, de filosofía. Y como te decía, soy una persona que ha estado acostumbrado mucho a autocuestionamiento. Entonces las respuestas que me di a mí mismo en la vida, en un punto resultaron interesantes para otras personas. Entonces empecé a dar clases y una cosa llevó a otra. Nos invitaron del templo de la comunidad de Chegaray, que necesitaban a alguien que se encargara del templo. Y me recomendaron, le dije yo a Jessica si quería, porque teníamos que irnos cada viernes 1 hora y media hasta Echegaray, en el Estado de México, en el periférico, el tráfico, ir y venir, y ella siempre estuvo dispuesta, y al contrario, o sea, estando ahí fue como aportar de sí y dar de sí para el crecimiento. Es una comunidad chiquita, hermosa, bellísima. Y eso fue llevando de una cosa a otra hasta que de mi comunidad, la comunidad sefardí, me hicieron el favor los rabinos, el rabino Palti, padre e hijo, de invitarme a trabajar con ellos como parte del staff. Y pues simplemente se fueron dando las cosas. ¿Y cómo es el rito para nombrarte rabino? Bueno, obviamente el rito para nombrarte rabino es más bien, no es un rito, no hay una ceremonia, no hay algo oficial. Es el hecho de que tú llevas un tiempo estudiando, tienes una capacidad de conocimientos vasta
y respondes a lo que la gente necesita en cuanto a conocimiento, en cuanto a ley, en cuanto a asistencia personal. Y de hecho el Talmud menciona exactamente que rabino es aquella persona que llega en algún momento a enseñar, a dedicarse a enseñar. La palabra rabino de hecho significa solamente, básicamente es maestro, alguien que desbordó, así se dice en el Talmud. No creo que yo haya desbordado. Qué bien dicho, pero, alguien sí, que desbordó. es una cosa que conoció interesante. a Dios de tal manera y se enamoró de Él de tal manera que se desborda. El amor y la sabiduría se desbordan. Y es justamente reconocer que eres una persona simple y sencilla, solamente tuviste la oportunidad y la bendición de aprender un poquito y ahora tienes la responsabilidad de compartirlo. Eso es todo más. Y a la esposa, bueno, ¿y ya aceptaron? eran novios todavía? No, ya teníamos ya eran esposos. un hijo, estábamos esperando al segundo. ¿Y tú qué sentiste? Mira, la verdad es que no, Moy es una persona súper capaz. Entonces lo vi como una gran oportunidad para él de crecimiento. El lugar donde fuimos, el lugar que te está comentando, era un lugar precioso porque la gente era muy receptora de todo este tipo de información y de vivencias que Moy compartía con ellos. Nos hicimos muy amigos de ellos. Al final, como que se hizo una relación muy familiar. Y yo feliz, siempre estando apoyando porque es parte del crecimiento espiritual de la pareja, no nada más de él. ¿Cuáles son las actividades a las que está obligada la esposa del rabino en la comunidad? Mira, así como obligado no hay nada obligado, pero se asume de facto el tener que tener una relación más estrecha con la gente que está alrededor de tu esposo, y la gente misma viene y se acerca y te pregunta y te cuestiona. Además, me parece que les parezco una persona interesante, no sé por qué tanto, porque no era religiosa y me hice religiosa, entonces quieren saber por qué y cómo la hice. Y esa ha sido como que parte indispensable de nuestras vidas, ¿no? Hoy en día la generación está un poco perdida en valores en general. No es que tienes que ser forzosamente religioso para ser una persona espiritual. Tú puedes ser una persona espiritual, pero está muy lejos del alcance de la mano serlo. Entonces, cuando veo a una persona que logró acercarse después de una etapa muy rebelde a una cercanía espiritual con Dios, a ese nivel, porque sí te puedo decir que para mí Dios es la base de toda mi vida absolutamente, hay una fe una fe que no puedo ni describir que hay con respecto a lo que Dios tiene planeado para nosotros dos y para nuestra familia y para el mundo. Entonces la gente se acerca y, como dice Moy, es parte de compartir con ellos ese acercamiento. Si les sirve, espero que sí. Si es por curiosidad, no importa, pero para mí la cercanía con la gente es algo que a mí yo lo tuve también de parte de mi rabino. Y creo que muchísima gente, si tuviera esa oportunidad, podría darle un giro a su vida bastante interesante. Ahora, ¿cómo logran ambos, tú como varón, tú como mujer, integrar a Dios y a tu esposa, a Dios y a tu esposo sin que te sientas dividido? A Dios y a la comunidad y a tu esposa, ¿no? Es como una triada de amor hermosísima: Dios, la comunidad y tu esposa, Dios, la comunidad y tu esposo, además los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo no sentirse rotos? A lo mejor el rabino podría decir: ya, déjenme solo, yo voy ahí a servir a la comunidad. ¿Cómo es que logran, bendito Dios, esa integridad donde todo es una misma cosa? Vamos a un corte y nos lo explica. Claro. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos con la respuesta de los 64,000. Esto me parece súper importante. ¿Cómo sentir o vivir en unidad, en integridad, donde no te sientes rota ni dividida con tu pasión hacia Dios, tu pasión por Dios, tu fascinación, tu adoración a Dios y pues el amor eterno a tu marido y además los hijos y la comunidad? Y tú también, te pregunto lo mismo, ¿cómo no te sientes dividido y roto, no? Mira, la pregunta en sí es muy interesante porque para mí lo veo a la inversa. No existe la manera de vivir la vida que tengo si no hay esta comunión de estas cosas que estás mencionando. No podría servir a Dios, solamente a Dios, y dejar mi persona, mi ser, mi esposo, mi familia en otra parte. Es todo un conjunto de elementos que me hace ser la persona que soy, la persona que quiero ser. Me falta mucho para ser, pero tiene que ir de la mano. Está en mi vida Dios, a la par de mi esposo, a la par de mi familia, a la par de la comunidad, y eso es lo que genera como que lo que hemos platicado en esta entrevista. Esa personalidad en la cual estás dispuesta a ceder y a ser una mejor persona cada día, teniendo todo junto, no dividido. Dividido, no veo la posibilidad de que se llevara a cabo algo así. Ni ninguna sensación de estar rota y dividida, sino al revés, que todo está unido. Exacto. En Dios. Si lo separaría, sentiría esa sensación. Todo en conjunto va hacia Dios, pero tiene que ser todo un conjunto. Y Él está presente, inmerso en cada una de las actividades que realizamos, en comunitarias, personales, en el matrimonio. Es una comunión, es una unidad, no es algo separado, no podría serlo así. ¿Y tú cómo lo explicas? De hecho, hay una metáfora muy clara para lo que respondió Jessica. Ish en hebreo se escribe con 3 letras que son Aleph, Yud y Shin. Ish es hombre. Mujer es Isha. Aleph, Yud, bueno, es Shin y He. Tiene una letra más. Son las mismas letras, pero hombre y mujer juntan con la Yud y la He el nombre de Dios. ¡Qué belleza! Es decir, si no estuviera el Dios en medio de las parejas, habría Esh, habría fuego. Exacto. Cuando tú quitas a Dios de esas palabras, porque nosotros, el lenguaje en hebreo te habla de algo más, incluso en las letras hay muchos secretos ocultos y demás. Justo esto que está diciendo Moy, cuando tú quitas las palabras de Dios, dejas fuego, es pura pasión, sin nada, sin vacío, sin contenido. Tiene que estar Dios en todos los actos de tu vida, y en un matrimonio donde juntas al hombre y a la mujer, es ahí donde está, justo ahí es donde está Dios. Si no, es más, dicen, en la Torá se dice que el hombre que no está casado está incompleto. Uh-huh. Un hombre que no está casado se considera incompleto, y hay un precepto de casarte, porque es la mujer la que ayuda al hombre, y viceversa yo creo también, pero digamos que el hombre tiene una necesidad mucho más urgente de casarse, porque la mujer complementa su ser para llegar a ser lo que tiene que ser. Eso es muy importante. El Génesis presenta a la mujer como la ayuda idónea del varón. Exacto. Y alguna vez vino un rabino aquí a Anunciación TV y nos dijo que efectivamente la mujer es la ayuda idónea del varón y la contrapositiva. Uh-huh. A ver, explica, vamos a profundizar en esa parte, cómo la mujer con este rol de ayuda idónea para que el varón cumpla la misión que tiene en sumisión y obediencia a Dios. El hombre y mujer, los dos aspectos que es masculino y femenino, existen en todo el universo, en la creación en general. Entonces, no son solamente, no es ayuda, es un complemento. Es decir, el versículo en Bereshit, que es Génesis, dice: por ello abandonará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Quiere decir que el hombre necesita hacer un tránsito, una separación, un abandono quizá de su parte infantil, del padre y de la madre, para poder trascender, entonces unirse a lo femenino, a todo el concepto de lo femenino, que es estructura en el mundo. Ahí dentro de la literatura es muy racional, dentro de la Kabbalah es muy racional. El autor se llama Moshe Chaim Luzzatto, gran rabino del siglo XVII, que dice: el hombre es solo ímpetu, buenas ideas y buenas intenciones, pero le cuesta demasiado trabajo concretizar las cosas y hacer que sean algo factible, real. Y la mujer es la que tiene el poder y la bendición de poder llegar a hacer que las cosas se manifiesten en el mundo concreto y real. Por eso la gestación se da en la mujer. Entonces, esta unión es, de hecho, de acuerdo al judaísmo, la única forma de poder llegar a tener noción alguna de santidad o de trascendencia. Si no existiera la unión, que el unirte a Dios es
también dejar una parte, por supuesto, del egoísmo y de tus intereses. Entonces es hasta el punto en el cual tú de verdad puedes soltar esos intereses, soltar esto, que puedes llegar a tener una conexión, primero contigo mismo para poderte conectar con tu pareja, y con tu pareja para poderte conectar con tus hijos, con todo lo que te rodea. Y una vez que tú tienes esa conexión con el mundo real a través de tu esposa, como hombre lo digo, entonces sientes una conexión con el Creador de otro nivel completamente distinto. Es, de hecho, la única forma, de acuerdo al judaísmo, de poder llegar a esa conexión. Se llama, en lenguaje cabalístico, se llama Ihud, que es unión, unicidad, integración absoluta. Y esto mismo lo asumen los judíos de todos los grados de profundidad en su vida religiosa y espiritual. Sí, a lo mejor no con tanto sentido, ¿no? Pero sí, básicamente sí. Sí, o sea, el matrimonio es el camino al reino. Sí, el matrimonio y la vida real, es decir, todo aquello que implica darte cuenta de tu realidad como ser humano, con tus defectos, con tus carencias, pero con tu capacidad de mejorar. Los ángeles son lo que son, trascendentales, pero no se mueven ni para arriba ni para abajo. Lo dice así Ezequiel. Cuando Dios le habla y le dice, te he dado un camino para que te transites entre estos que están de pie, que están parados, quiere decir que ellos ya no pueden cambiar. El ser humano sí, es la grandeza del ser humano, que puede siempre mejorar. Y es el terreno de la realidad del día a día, justamente esos problemas que dirías, bueno, como preguntabas, ¿cómo puedo yo dedicarme a la comunidad o a lo espiritual si estoy con que si tengo que pagar la colegiatura de los niños, o si el niño se siente mal lo tengo que llevar al doctor? Es justamente esa relación con lo real, lo cotidiano, lo que está en el día a día, lo que te hace humano a la máxima expresión. Y entonces, siendo humano, que es para Dios te creó humano, entonces llegando a la máxima expresión de ser humano, que es dar de ti a tu pareja, a los demás, es cuando puedes conectarte. Qué bien, claro. Esto es muy importante, porque además ahí también la realidad se pone a prueba la fe en Dios. Exacto. ¿No? Si hay cosas que te asustan, que te inquietan de tu familia, de tus hijos, que uno se enferma, que el otro reprobó una asignatura en la escuela, ¿no? Sí. O que tu esposa se quedó sin empleo, en fin. O la educación. Lo que sea, son cosas reales que ponen a prueba tu fe, y entonces se acrisola el ser humano en esa experiencia de hablar con Dios de lo que está pasando en la vida real, ¿no? Exacto. Es como, ¿sabes qué? La familia, y yo lo veo como a veces como un cultivo microscópico en donde tú puedes poner a prueba si realmente eres lo que dices ser o no. ¿Cuándo puede pasar que tú sientas el miedo más grande en mi vida? No se dio cuando era soltera y estaba en una fiesta. O sea, no me importa. Cuando no tienes una responsabilidad ajena a ti, como es un matrimonio y unos hijos, no hay nada que te haga como dudar y como perfeccionarte, eres quien eres. Y de hecho, cuando uno es soltero, como que todavía lo pones como una bandera, ¿no? Yo soy quien soy, que la gente haga lo que quiera. Cuando tienes responsabilidades a tu alrededor, es donde tienes que poner a prueba la persona que eres. Es donde más acercamiento con Dios he tenido, es al ver nacer a mis hijos sanos. Y que es una profundidad de agradecimiento a Dios que no alcanza en otro ámbito en la vida. Si yo no fuera madre, no podría entender la grandeza de Dios si no hubiera tenido hijos. Solamente ahí lo puedes ver. Yo sé que, te lo repito, puedes ser espiritual y puedes encontrar muchas grandezas, pero la responsabilidad y el vínculo que se da con tu familia, yo creo que son la máxima expresión de lo que Dios tiene preparado para el ser humano. Y entonces entiendo que en el caso de ustedes, contrario a lo que se podría pensar, las actividades del rabino no compiten con las experiencias de familia, porque la familia va caminando junto a él en este servicio a la comunidad. Y nos encanta. Y no hay divorcio entre una cosa y otra, es hermoso eso. Mira. A ver, una pregunta. Moisés, ¿qué pasaría contigo como rabino si no tuvieras esposa? Yo no hubiera llegado al lugar que tengo de poder educar e instruir a otras personas. Simplemente seguiría vendiendo tela. O sea, el catalizador que me ha llevado a todo lo que he podido hacer desde el punto de vista espiritual es mi relación con Jessica. Eso es para empezar. Entonces, estudiaría un ratito, daría una clasecita en la noche como lo hacía antes, pero yo estoy 100% seguro de que no estaría en los alcances que he logrado gracias a mi familia, con la bendición del Todopoderoso. Y no me imagino nunca un instante de mi vida. Me fui a Turquía el año pasado 3 semanas y 2 semanas a Israel. Estuve cosa de casi un mes, un poquito, bueno, alrededor.
ya no podía estar sin mi familia. O sea, es como una experiencia increíblemente espiritual, pero decía, es que no puedo disfrutar esto sin mi esposa. O sea, no lo podía realmente vivir y disfrutar porque sabía que una parte muy importante de mí no estaba ahí presente, que es mi familia. Entonces, realmente, como, y no lo digo yo, es lo que se entiende del Talmud cuando habla de Adán, sería polvo de la tierra. Eso es lo que yo sería sin mi esposa. Mira qué bonito. ¿Y tú ibas a decir algo, Jessica? No. ¿Qué era? Ya lo dijo él. Es hermoso lo que él dice. Sí. Ahora dime, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cambió tu forma de vestir? ¿Cambió tu relación con tus otras amigas? ¿Con tus hermanos? Cambió, yo creo que para mejor. Mi vida siguió porque yo sigo siendo la misma persona. Como que el adquirir estas nuevas responsabilidades al ser más religiosa y más observante me hizo, yo creo, espero, una mejor persona. Ahora no nada más se trata de mí, o sea, se trata de un mundo que está alrededor de mí, que quiero, que aunque no tengo yo el control sobre ese mundo, pero sí sobre mí, y lo que puede impactar poco o mucho, esa es una responsabilidad. Y ese cambio lo ven los demás, y ese cambio hace que los demás, al principio como que te ven diferente, y pensarán que uno se ve un poco más cerrado en sus pensamientos y demás, pero se dan cuenta, y yo misma me doy cuenta, que es simplemente el ser una persona más humana, y que choquen sus actividades con las nuestras. Para mí, que mis hijos vean que mi esposo se dedica a ayudar a otros, es muy valioso. ¿Cuántos hijos tienen? 3. 3. ¿Van a tener más? No sabemos, pero... Se puede hacer planificación familiar, ¿verdad? Sí, claro. Con métodos naturales, nada que haga daño al cuerpo de la mujer. Exactamente. Hay métodos permitidos por la ley judía, hay métodos prohibidos, pero sí es, de hecho, en ciertas circunstancias está uno obligado a tener cuidado. Claro, si la mujer corre peligro de algún tipo o si no está en un momento emocional adecuado. Hay muchas legislaciones que permiten tener hijos, hay gente que le gusta tener 10 hijos, hay gente que le gusta tener 3, hay gente que no tiene 6. Yo creo que la respuesta a eso más bien es el punto en el cual tú te sientes bien preparado para tener un hijo más y poderle dar la atención adecuada y correcta y educarlo. Exacto. No nada más como que traerlo al mundo, sino educarlo y tener una relación con él y poder transmitirle, ¿no? Ser papás presentes. Ser papás presentes. Y no depende de la cantidad, sino de la calidad que le des. Y entonces no hay una reglamentación de cuántos o cómo, ¿qué? Sino más bien esa consideración de lo que la pareja decida. Y tú como licenciada en educación trabajas, ¿verdad? Trabajo, y me encanta trabajar y me encanta prepararme. Estudiar para mí es una prioridad, así como lo va a ser, primero Dios, espero, para mis hijos también. Yo creo que en un mundo en el que vivimos, la mujer tiene un papel muy diferente a lo que hemos estado viendo. No voy muy a favor de la mujer feminista que cree que es hombre, porque no somos hombres, gracias a Dios. Tenemos mucho más que ofrecer en nuestro papel de mujeres que tratando de imitar siendo hombres. Pero tampoco somos las mujeres que nos quedamos en la casa pintándonos las uñas y viendo las telenovelas o cocinando. Somos un ser productivo al 100%, con muchísimas capacidades, con una sensibilidad, creo yo, a veces muy superior al del hombre, en algunos aspectos. Y eso puede ser un gran impacto en el mundo. Hace falta que la mujer, como que en este afán de perfeccionarse, estudie y se capacite y salga y tenga éxito personal y sea una persona productiva en la vida. Y que sea un regalo para su hombre siendo una mujer preparada, ¿no? Exacto. Y para la comunidad, como ya lo has dicho. Y para uno mismo. Que mira, verte en el espejo y sentir que has alcanzado lo que soñaste y que tienes como que ese esfuerzo, porque tener hijos y tener una casa y tener un esposo rabino, sí suele ser un poco complicado, y querer estudiar además algo más, si ahora estoy por meter una maestría o demás, suele tener sus complicaciones, pero no hay nada más satisfactorio que sentir que estás haciendo lo que necesitas para ti. De hecho, ella me enseñó que salir de tu zona de confort y esforzarse más allá de lo que crees que eres capaz es donde realmente creces, y eso me lo enseñó ella. Entonces ella te ha hecho crecer. Muchísimo. Y él a mí. Qué bonito. Sí, pues sí, yo sí. les agradezco enormemente el habernos compartido su testimonio. Los felicito, los abrazo, que Dios los bendiga siempre. Gracias, Gracias, muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista.
Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.